Bueno, ahora sí vamos al panel por reforma de pensiones, ya que este lunes la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados y Diputadas despachará el proyecto de ley de reforma previsional. Conversamos sobre esto con la diputada de RN, Jimena Osandón, y también con el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, ambos integrantes de la Comisión de Trabajo de la Cámara. ¿Cómo están, diputados? Los vamos a ver en los próximos segundos de la pantalla. Ahí están, ambos. ¿Qué tal? Muy buen día. Muchas gracias a los dos por la conexión. Hola, hola. Muy Diputado, buenos días, muchas gracias por la invitación. Diputado, buen día también, diputada. Bueno, comencemos con la diputada Osandón. ¿Cree que hay riesgo que esta reforma, una vez que salga de la comisión, llegue a sala, se caiga en sala, como sucedió, por ejemplo, con la reforma tributaria? ¿Cree que esa es una posibilidad que puede llegar a suceder? A ver, claramente existe esa posibilidad. Ojalá no fuera así y ojalá llegáramos en la Comisión de Trabajo a un buen acuerdo, pero lamentablemente el proyecto está tan avanzado que no creo que eso se revierte y que eso suceda. Lo que es esperable es que cualquier reforma de pensiones logre pasar por la Cámara de Diputados con una amplia mayoría, lo que no pasó con la reforma de Sebastián Piñera, porque al final esta reforma termina muriendo o durmiendo, como está haciendo hoy día en el Senado. Diputada, Entonces, pero ¿usted va a aprobar o rechazar la idea de legislar, por ejemplo? No, yo ya la rechacé en un principio, diciendo que tenía la esperanza, porque recuerda que ahora estamos frente a otro proyecto y mañana lunes vamos a estar frente a otra propuesta, al menos en el tema del 3 y 3, de a dónde van a ir los fondos de los cotizantes. Bueno, frente a ese nuevo escenario. Entonces yo ya rechacé en este nuevo escenario, que no conocemos este nuevo escenario. Estamos esperando que mañana se nos presente, porque acuérdate que en el 3 y 3 se nos tiene que explicar cómo se calcula, cómo se realiza, cómo llegan los beneficios a las personas, si va a seguir la sala común universal, si va a estar... Probablemente, no sé si los del gobierno hoy día saben de qué se trata esto. Nosotros nos hemos enterado solo por la prensa del 3 y 3, pero es muy, muy importante la bajada, y por eso me sumo a las palabras del presidente de Renovación Nacional, dirigiéndose a la ministra Jara, que no apure la votación, porque es muy importante conversar esto con los expertos también. Bueno. Entonces, para nosotros es una sorpresa lo que se nos va a presentar mañana. Solo sabemos que 3 y 3, pero no sabemos la parte de los beneficios, cómo va a ser. O sea, podríamos decir bajo su paradigma que está en una especie de incógnita esperando qué va a suceder el día de mañana. Ahora bien, diputado Cuello, ¿es así o es atendible el planteamiento que da a conocer la diputada Osandón, por ejemplo, de estar en una especie de incógnita frente a lo que puedan presentar el día de mañana? ¿Cómo valora la posición de la oposición en esta materia? Y le agrego otra pregunta. Si el 3 y 3 se pone sobre la mesa, ¿usted está dispuesto a darle el apoyo? Bueno, en primer lugar, creo que la pregunta fundamental es ¿por qué no se avanza en esta reforma? ¿Por qué no se ha avanzado en una solución sustantiva para los jubilados actuales y también para todos los trabajadores que van a jubilar en el futuro? A su Y juicio, la verdad ¿por es que qué? hay que recordar, bueno, yo creo que acá tenemos un problema de fondo, y el problema de fondo es que lamentablemente hasta ahora, yo espero que eso cambie, tengo la expectativa de que cambie, la oposición ha sido muy resistente a llegar a un acuerdo, y creo que el gobierno ha cedido bastante. La propuesta original no es la misma, pero tampoco es un proyecto nuevo, y a mí eso me llama mucho la atención, porque en definitiva el Chile Vamos por lo menos ha ocupado los mismos argumentos que ha invocado la presidenta de las AFPs, que ha dicho que este es un proyecto nuevo, que ha dicho que acá hay un riesgo de estatización, cuestión que es absolutamente falsa. Entonces, yo quiero decir, el gobierno ha cedido porque todos los reclamos de la oposición respecto del contenido de la reforma han sido recogidos. Primero, las cuentas nacionales ya no están. En segundo lugar, se había reclamado respecto de la derogación del decreto de ley 3.500, eso ya no está contenido. Se va a licitar el administrador del soporte, no va a ser el IPS. Entonces, hay varios aspectos que han sido recogidos. Sin embargo, entonces yo pregunto cuál es la razón ahora para no avanzar. Y ¿Diputada? Por eso, insisto, la presidenta de la AFP ha dicho que acá hay un trámite apresurado. No es apresurado. La reforma entró el año 2022. El año pasado se va a cumplir un año desde que la aprobamos en general. Entonces, creo que quienes están hoy día, perdiendo la esperanza son los jubilados. Yo espero que la oposición cambie actitud y mañana, apruebe en general la sala. Creo que una cosa distinta sería un golpe muy duro para los jubilados. Diputada, el diputado Cuello tiene un punto. Sí. El gobierno ha cedido, ha habido cambios. El proyecto no es el mismo desde cuando se presentó. Vamos por parte, que es lo que dijo el diputado Cuello. Primero, las nacionales. Nosotros esta semana tuvimos una reunión, nuestros expertos,
para tratar de llegar a un acuerdo, porque ¿qué es lo que nos traba aquí, José? Lo más importante es que en el fondo lo que se quiere es, que lo cual está bien, ¿no? Es subir las jubilaciones de los pensionados actuales, ¿no es cierto? Lo dijo Obvio. ahí creo que el senador Quintana, ¿no? Lo mencionó. Pero ese es el objetivo de una reforma de pensiones. En el fondo lo que se está tratando de hacer es No, pero una acá se han política planteado dos pública a objetivos, través... jubilados actuales y No, futuros espérate. jubilados. Exacto, pero ¿cómo lo están haciendo? Ahí está el punto nuestro. El punto nuestro es que tú no puedes estar haciendo solidaridad con la plata y con el futuro de porque en el fondo estás trasladando un problema de ahora, lo estás replicando en 10 años más. Pero yo quiero a tu pregunta concreta, ¿no? Las cuentas nacionales. Vamos a ver cómo se va a hacer el 3 y 3 mañana. Eso no lo tenemos claro. ¿Qué es lo que va a hacer? Porque en el fondo hemos tenido un 6-0, un 4-2 y ahora un 3-3. De verdad que es bien complicado porque uno no sabe hacia dónde vamos. Después se dijo el decreto 3.500. El decreto 3.500, para las personas que realmente leímos el primer informe, se decía que se derogaba, pero se copiaba en un 95%. Y es lo mismo que se está haciendo ahora. Y yo lo celebro. Y celebro que sea así, y estas mismas palabras las ocupé hace mucho tiempo. Y también el tema del administrador, ¿no es cierto? El administrador hoy día. Pero es un administrador que es muy curioso. Es un administrador que tiene un costo altísimo de 148.000 millones al año, que va a ser pagado para que pueda operar por todos los chilenos. Entonces, son esas cosas que uno no entiende. ¿Cuándo un particular ha recibido plata del Estado para poder operar? Son todas esas las preguntas que nosotros tenemos que ir Diputado, dilucidando y conversando tranquilamente con el gobierno, porque en el fondo es decirle a todos los chilenos, mira, igual va a estar tú pagando esto con impuestos generales, 148.000 millones todos los años para que este administrador incluso puede tener un raivete hasta de diputada, inconstitucionalidad, para que lo vamos un conversando. privado siendo pagado por el Estado. A su juicio, diputado, ¿tiene asidero lo que plantea la diputada Sandón? A ver, yo creo que en general hay varias contradicciones. No digo la diputada Sandón, sino que la oposición respecto a estos puntos. Primero, se ha hecho respecto de la solidaridad. ¿Por qué no hacemos solidaridad con impuestos generales? Y sin embargo, cuando existió la oportunidad para legislar al respecto, que fue el año pasado, la reforma tributaria, fue la oposición en pleno que rechazó esa reforma que permitía, entre otras cosas, financiar el aumento de la pensión garantizada universal, o sea, el componente no contributivo. Entonces, eso por un lado. En segundo lugar, respecto del nuevo ente que va a administrar. Hoy día el costo de la administración lo están pagando los trabajadores. El superintendente de pensiones expuso en la Comisión de Trabajo y mencionó que la rentabilidad, más bien, el margen de ganancias de las AFPs respecto a la Comisión es de un 100%. Yo me pregunto qué industria gana un 100%. Y ese 100% que engrosa los bolsillos de estos grandes grupos económicos que son las AFP, bueno, eso lo pagan los trabajadores. Entonces, en consecuencia, acá hay, a mi juicio, muchas contradicciones. Y el punto es el siguiente, o sea, a ver, ¿cuál va a ser la siguiente excusa, a mi juicio? Yo todavía no la encuentro para impedir que este debate avance. Ya hemos tenido tiempo suficiente, ha habido debate técnico, han ido los expertos de la comisión. Entonces, la oposición ¿qué plantea? Un 6% ahorro individual. Eso no es posible. Un 6% ahorro individual significa condenar, significa castigar a los actuales pensionados a que sigan percibiendo pensiones de miseria. Entonces, acá tenemos que encontrar una solución, un acuerdo, y por Diputada, eso que a mí no me gusta la última parte para terminar la idea, no ok. me gusta que vaya un 3% y ahorro individual, pero en función, o un 2%, en función de llegar a un acuerdo, creo que hay que discutirlo. Diputada, si quiere contestar el Sí, punto para después plantearle sí, otra yo sí pregunta. quiero contestar. Es súper importante que la gente sepa que efectivamente nosotros votamos contra la reforma tributaria, pero no se perdió por nosotros, se perdió por votos por personas justamente del oficialismo que votaron en contra. Eso es muy importante. Ahora, los costos, efectivamente, hoy día aquí nadie está defendiendo la AFP, efectivamente hay costos que incluso la reforma de Piñera se hacía cargo de eso. Pero en el fondo, cuando tú le dices de alguna forma solapada, este administrador va a ser sustentado por la plata de todos los chilenos, no solo los trabajadores, de todos los chilenos. Y además tenemos un inversor, a ese inversor que hay que ponerle 50.000 UF, que también es con plata de todos los chilenos. Y además además dice que va a solventar todos los gastos que este administrador también tenga, hasta que sus gastos operacionales le den para cubrir con los ingresos operacionales. Entonces, O sea, para lo usted, importante es que la gente diputada, ¿no sepa debiesen que haber todos actores los chilenos, estatales?
No, no, lo que nosotros tenemos que conseguir es que exista un actor, una AFP o como tú le quieras poner estatal, pero la gente tiene que saber que son todos los chilenos los que están pagando la cuenta. Y además que eso hace que sea muy difícil la Pero es que cuando competencia, le pone José. esa Porque bajada, claramente cuando, se le puede dar una connotación distinta. Cuando dice que la gente sepa que todos los chilenos están pagando la cuenta, digamos. pero bueno, si esa es la realidad, pues. Si en el fondo te estoy diciendo, mira, fíjate que tú como cotizante vas a pagar menos, pero la van a pagar todos los chilenos, y eso hay que hacerlo y hay que transparentarlo. Ahora, me parece bien complejo también, porque la gente no sabe que aquí va a haber unas licitaciones de stock, que en el fondo tú vas a poder decir cada vez que te toque entrar en esa licitación, decir, a mí, yo no quiero y no te van a meter, pero siempre en alguna parte del ciclo sí vas a entrar sí o sí. eh, esos administradores van a tener la misma posibilidad, la misma capacidad de competir con un ente estatal, un ente que tiene la espalda del Estado, que va a poder bajar mucho más las cotizaciones porque no tiene fines de lucro. ¿Qué es lo que es lo importante Sí, acá, pero con un José? límite de Es de hasta el alguna treinta por forma, ciento de la cartera. pero te parece poco. ¿Y qué pasa si después no hay más oferentes? ¿Qué va a hacer con esas personas? Imagínate que termina acabándose la industria privada. Todas esas son preguntas que están. ¿Qué pasa si no hay ninguna persona, ninguna institución que quiera ir como administrador? Tampoco tenemos respuesta para eso. Pero lo Diputada, importante es que esto se mantenga en el tiempo, que sea competitivo y que realmente suba las pensiones, porque tú sabes que las pensiones suben por la rentabilidad, no por la baja comisión. Diputada, para que podamos ir conversando y con el objetivo de poner sobre la mesa la propuesta que al parecer estaría generando consenso en el oficialismo, no tenemos la claridad exacta, se lo vamos a preguntar al diputado Cuello, pero un 3 y 3, ¿a usted le parecería atendible, al menos conversable, esta propuesta que ha emanado desde la democracia cristiana? Diputado Cuello, diputado Sandón. Diputado Sandón, para cerrar el punto con usted y luego Ah, vamos al diputado Cuello. no, yo creo que no, yo creo que tiene que ir la mayor cantidad, un número bastante mayor de los puntos de cotización a las cuentas individuales, dada la industria que estamos teniendo, Ok, porque esto es una cosa pero absolutamente hace pocos completa, años José, atrás ¿ah? ustedes No, iban por el yo en 3 y este 3 en minuto el 3 y gobierno 3 anterior. no. Sí, pero no estaba la PGU. ¿Pero Hoy la día PGU cuando es tú le sumas la suficiente? PGU, pero es que no se trata de suficiente, José. Cuando yo quiero subir las pensiones, los actuales jubilados, tengo que hacer una política pública para eso. No tengo que poner en duda o en riesgo las pensiones futuras. Y ese es el problema de esto. Yo hoy día estoy haciendo una solidaridad con la plata que no es del Estado, que es de los cotizantes. Estoy poniendo en riesgo las pensiones futuras de esas personas por una cosa que es muy noble y que todos queremos, que es subir las pensiones de los actuales jubilados. Hemos Ok, pedido, no una vez, ni dos, ni tres, que se separe el tema de la PGU de esta reforma previsional. diputado. Bueno, hay varias cosas. Yo primero advierto un cambio de opinión que es permanente y que es permanente, a mi juicio, en función de tener u obstaculizar la reforma. ¿Por qué? Lo planteo lo siguiente. La oposición le molestaba que el IPS se hiciera cargo de la administración de las cuentas, del soporte del sistema. Y sin embargo, eso también fue recogido y ahora se va a licitar, del mismo modo que se licita el AFC, el seguro de desempleo. Entonces, ahora tampoco le gusta esa fórmula, porque dicen que tiene costo, pero insisto, hoy día los chilenos están financiando, están subsidiando la ganancia de grandes grupos económicos con su trabajo, con el fruto de su trabajo, para financiar rentabilidades, ganancias de 100%. Eso es inaceptable incluso desde el punto de vista moral y ético. Lo segundo es que hay una anomalía acá. La anomalía no es que no esté el Estado. La anomalía acá es que los privados tengan el monopolio de un derecho social. Acá estamos hablando de seguridad social, no estamos hablando del mercado de las radios, no estamos hablando de una fábrica de televisores, del mercado de las papas, estamos hablando de seguridad social, un derecho a vivir dignamente, a poder vivir después de la época en que se trabaja. Entonces, eso se ha perdido de vista. Entonces, ¿cuál es el foco acá? El foco no es, a mi juicio, o por lo menos para mí, no es seguir garantizando o que el Estado garantice condiciones para un negocio privado que ya se ha llevado bastantes millones de dólares. Yo creo que acá el foco principal es atender una realidad urgente, es atender un drama, porque es un drama vivir con pensiones que no alcanzan para el arriendo, para los alimentos, para los medicamentos. Ese es el problema de fondo. Entonces, cuando desviamos el foco y pensamos que acá, en definitiva,
deben crearse reglas que aseguren ciertas rentabilidades, ciertas ganancias para el grupo económico, a mí me parece que estamos bien perdidos. O sea, yo creo que es bastante equivocado, a mi juicio, poner el foco ahí. Yo creo que acá, en definitiva, incluso se ha cedido al punto que a mí tampoco me gusta, de que el inversor estatal compita en igualdad de condiciones con los privados. Bueno, a mí en realidad eso no me gusta para nada porque insisto, aquí estamos hablando de seguridad social, no de un mercado cualquiera. No, no es un mercado en realidad, no es una industria. Diputado, pero Entonces, sin embargo, en función, pero solamente va a tener la idea, en función de poder llegar a un entendimiento con la oposición, porque acá si decimos que estamos todos contestes, que el objetivo es aumentar las pensiones, bueno, demos un paso, abramos una salida, pero si obstaculizamos y decimos que acá decimos que no a todo, creo que eso va por muy mal camino. ok, y en ese sentido, diputado, y con el fin de marcar posiciones, desde el oficialismo, desde la bancada del Partido Comunista, por ejemplo, ¿están por apoyar el 3 y 3 de la democracia cristiana? A ver, recordemos que, a ver, con ¿Sí o la no, propuesta diputado, nueva del para que gobierno, podamos avanzar? sí, lo digo muy directamente. Cada punto que se aumenta al ahorro individual y que sacrifica un componente solidario tiene un impacto, no es inocuo. Entonces, así por ejemplo, la propuesta del gobierno 1, 2, 3 implica sacrificar el complemento por hijo. Entonces, lo que hay que examinar acá es qué significa en términos prácticos que va a dejar de financiarse con el 3 y 3. Eso habría que estudiarlo y hay que verlo, en concreto cómo operaría. Pero sin embargo, yo no me niego a discutir esta posibilidad en función de que se apruebe la reforma previsional y que avance, pero también con alguna garantía de la oposición respecto de poder allanar los caminos para que el Estado obtenga mayores recursos para financiar el pilar no contributivo, pero también un acuerdo global que implique que esta reforma sale en el Senado y sale rápido, porque acá, insisto, cada mes que pasa significa un Ya, mes ok. en que las familias chilenos están sufriendo pensiones que no alcanzan para vivir. O sea, está abierto a discutir el 3 y 3 de la democracia cristiana. Vamos a quedar atentos a lo que pase mañana. Diputado Sandón, para marcar posición, usted nos decía hace algunos segundos 3 y 3 no. Sin embargo, hace algunas semanas atrás, cuando conversamos en Hoy es Noticia, también en CNN Chile, usted me decía yo estaría tal vez por un 4 y 2 y lo marcaba como una postura personal. Me acuerdo en esa instancia, usted me lo comentaba. Exacto. Exacto, esa es una postura personal que yo sostengo y que yo creo, además, José, que es lo que está buscando la ministra para llegar con algo que negociar al Senado. Tú sabes que las grandes negociaciones siempre se hacen en el Senado. Entonces, la ministra va a buscar salir con una base desde la Cámara de Diputados para llegar a un escenario que es mucho más complejo, los senadores ya lo han dicho, cosa de escuchar al senador Quintana en la nota que tú presentaste. Porque en el fondo aquí tú tienes que definir bien cuáles son los objetivos. Si los objetivos son solo subir las pensiones actuales, bueno, tendría que hacerse una política pública justamente financiada tal vez por todos los chilenos, dado que es seguridad social, ¿no? Pero si estamos hablando de subir esas pensiones sin perjudicar las futuras y además con responsabilidad fiscal, bueno, yo creo que el camino es otro. Yo creo que la ministra está jugando eso para llegar al 4, negociar el 4-2, pero es absolutamente personal, lo quiero decir acá. Yo creo que esas son las intenciones finales, pero aquí hay un tema súper importante, José, que no se puede mirar en menos, que es la industria también. Intenciones finales, usted dice, diputada, a ver, cotizaciones. es que es importante lo que está señalando al final. Intenciones finales, un 4 y 2, es decir, un 4 a capitalización individual y un 2 a solidaridad. ¿Usted cree que hacia allá va? Yo creo que eso hacia allá va, pero yo ahí concuerdo con el diputado Cuello. Hay que ver cómo van a recibir los supuestos beneficios de ese seguro social. Porque acuérdate que hemos pasado el 6-0, el 4-2 y ahora el 3-3, y hay que ver cómo se reciben esos mismos beneficios con distintos montos. Entonces, nosotros Renovación Nacional, yo siempre lo he explicado acá, hicimos una propuesta de solidaridad intrageneracional que en el fondo era de hombres a mujeres y también podía verse de los cotizantes más ricos versus los cotizantes más vulnerables. Hay muchas fórmulas, hay muchos técnicos. Yo me cuelgo a las palabras también de mi presidente de mi presidente Rodrigo Galilea de Renovación Nacional, que dice que esta reforma tiene Pensé que que iba a ser decir mi técnicamente presidente razonable. Gabriel Boric, pensé que iba a decir. No tengo, es mi presidente también, Por supuesto, el presidente de todos los chilenos no de tengo nuestro ningún país. problema con eso. Pero si bien no voté por él, pero claramente es mi presidente al cual yo tengo que respetar por la institucionalidad que él representa. Pero en el fondo yo creo que tenemos mucho que conversar. Y Renovación Nacional, la UDI y Evópolis hicimos un intento concreto esta semana que lamentablemente no llegó a ningún término porque los objetivos eran distintos. Los objetivos de uno eran solo mejorar las pensiones actuales y nosotros eran las actuales sin perjudicar las futuras y con responsabilidad fiscal, y a eso no tuvimos Diputada, cabida. para hablar con el diputado Cuello, sí, diputado, usted quiere acotar algo.
Sí, por no, que favor. me gustaría hacer una observación respecto de lo que afirma la diputada Sandón sobre que la fórmula del Seguro Social perjudicaría a las pensiones futuras. Yo creo que eso, a mi juicio, no tiene una base empírica. Yo creo que, en definitiva, las jubilaciones futuras van a aumentar por varios efectos. O sea, acá hay varios componentes: aumento de la PGU, aumento de la pensión autofinanciada, por efecto de que se reorganiza la industria, se termina con la AFP, eso también va a producir un aumento de las pensiones, y aumento del ahorro individual. O sea, aumenta un 0,5% por efecto de cómo se reorganiza la industria, pero también acá se va a agregar un 2% de ahorro individual en la fórmula que ha propuesto el gobierno. Entonces, no hay ningún sacrificio de una pensión futura. Al contrario, va a aumentar ese componente individual. Entonces, por lo tanto, creo que, a mi juicio, ahí claramente hay una equivocación en la forma de plantearlo, pero lo principal acá es que debemos compatibilizar en una reforma de las pensiones como política pública que se cautele el interés tanto de los actuales jubilados como de los futuros jubilados. Y todos los países del mundo tienen una participación del Estado en esto. Si estamos hablando, como digo, de algo que tiene que ver con un derecho que está además contenido en instrumentos internacionales que han sido ratificados por Chile. Entonces, Diputado. yo invitaría más bien a retomar un enfoque de seguridad social pensando primero en las personas y al último pensando en la industria, que yo creo que no son unos pobrecitos. La industria creo yo que ha obtenido jugosos beneficios, grandes beneficios de esta política que además fue impuesta de forma ilegítima, que cuando no había Congreso Nacional se impuso este sistema de AFP. Entonces, por lo tanto, hoy día tenemos la oportunidad de forma democrática, terminar con la AFP que tanto daño han hecho los chilenos y dar un futuro mejor para los jubilados y para los trabajadores. Diputado, ¿usted no está de acuerdo con lo que planteaba el diputado Cuello? No estoy de acuerdo en el sentido que, si él bien recuerda, en la última comisión yo le pregunté a la ministra Jara justamente para que sinceráramos a las personas si ellos iban a ser parte, sobre todo la clase media, de esta garantía. ¿Te acuerdas que hay un 0,1% por año jubilado hasta un tope de 3 UF? Pero en ese 2% se restan varias cosas. Entonces, las personas que se van a, supuestamente integrarían en su totalidad ese 2% no es tal. Se le va a restar un 0,6, en el fondo queda bastante disminuido todo lo que ellos van a ingresar supuestamente a su cuenta de capitalización individual. Ahora, es un tema súper técnico que la ministra no me supo responder y que dijo que lo iba a resolver este lunes. Ahora, ¿cuál es el otro punto? Nosotros no tenemos números frente. Efectivamente, hubo una persona que tuvo lamentablemente una cosa familiar y no nos ha podido llevar las cifras y los números y las proyecciones a la Comisión de Trabajo. Nosotros necesitamos saber cuál es la tasa de reemplazo, Ahora bien, necesitamos ver cuáles son las diputada, proyecciones futuras, y eso no lo hemos tenido en esta última discusión. diputada, yo creo que una pregunta que se pudiesen hacer muchos ciudadanos tiene que ver con qué ha cedido la oposición. Porque claro, ustedes no se han movido de la postura original del 6-0, digamos, 6% adicional a capitalización individual. ¿Cuáles han sido los aspectos que ustedes han cedido o que han puesto sobre la mesa para poder acercar posiciones? Digo, si es que el objetivo de toda la clase política, de lado y lado, es finalmente aprobar una reforma de pensiones que tanto ha costado y con tantas administraciones presidenciales mediante. José, yo ya lo respondí eso hace un ratito. Nosotros tuvimos una reunión este martes, exactamente el martes pasado, donde llevamos nuestra propuesta y lamentablemente no pasó absolutamente nada. ¿Ah? Si tú ves la conversación, se trata todo el tiempo que nosotros estaríamos defendiendo la AFP. La verdad que yo personalmente no defiendo la AFP. Yo fui una persona que recibió a la presidenta de la AFP a través del lobby. Se nos criticó muchísimo por haberlo hecho. Después nos dimos cuenta que en paralelo el presidente de la comisión estaba teniendo reuniones con Salaquet. Pero la verdad es que nosotros de verdad que queremos subir las pensiones, lo hemos dicho del día 1. Y hicimos la misma propuesta que hizo la oposición en su tiempo cuando se pasó la reforma de pensiones de Sebastián Piñera, que fue justamente sacar todo lo que era pilar solidario de la reforma misma, porque insistimos, creemos que esto tiene que ser una política pública pagada con el impuesto a todos los chilenos y dejar de lado la reforma de pensiones y hacer realmente una reforma de pensiones Ya, pero por donde ejemplo, cuando tengamos usted una me industria dice, que sea competitiva. yo a título personal, me dice usted, un 4 y 2, 4 capitalización individual y 2 a solidaridad. ¿Eso no lo ha podido sociabilizar con otros miembros de la bancada? Porque tal vez ahí podría salir una propuesta de la oposición y que se ponga sobre la mesa para que se empiecen a acercar estas posiciones, digamos. Bueno, pero te insisto, hemos tenido acercamientos y no hemos tenido posibilidad de avanzar en nada. Ahora, yo hoy día estoy por el 6, por supuesto, pero yo sé que la ministra va a terminar en el 4 y 2, pero lo más importante es, y ahí yo creo que el diputado Cuello lo dijo en algún minuto o lo dijo alguno en tu reportaje anterior, que es muy importante qué se hace con ese delta que no va a las cuentas de la capitalización individual
cómo se va a devolver en el futuro, si es que se devuelve. Nosotros teníamos una propuesta que era a través de papeles que se transaban en bolsa para que no fuera como una deuda del Estado y no perjudicara nuestra imagen frente a a estos evaluadores internacionales, pero tampoco hubo resultados. Lo importante es no sacrificar a un grupo por el otro, teniendo la posibilidad de hacer una política pública robusta con los pensionados actuales, y nosotros estaríamos dispuestos para eso. Yo estoy muy esperanzada que la reforma tributaria o este pacto tributario avance rápidamente sobre todos los temas que siempre estuvieron muy dilucidados, que era la evasión y la elusión, para tener fondos justamente para aumentar la PGU, que hoy día se sacó de la reforma de pensiones. Ok, diputado, para ir finalizando, su respuesta a la diputada Osandón y cómo le responde también a la ciudadanía, por ejemplo, que a través de una legítima apreciación pudiesen esperar que el 6% adicional vaya a sus cuentas individuales. A ver, yo creo que acá lamentablemente no se está sacrificando un grupo, se está sacrificando a mucha gente, se está sacrificando a todos, porque el tiempo gastado, el tiempo que se retrasa la reforma, es tiempo en que se sacrifican a personas. Eso está ocurriendo hoy día por esta actitud que lamentablemente está teniendo la oposición y que, insisto, espero que cambie, yo espero que rectifiquen. Eso por un lado. Lo segundo es que recordemos qué pasó en el plebiscito. En el proyecto de nueva constitución que se elaboró en el Consejo Constitucional se elevaba con rango constitucional, o sea, se petrificaban las AFP. Ese proyecto que tenía esos contenidos, que era un proyecto muy extremo en este punto, fue rechazado. Por lo tanto, la ciudadanía rechazó esta idea. O sea, las AFP perdieron el plebiscito. Entonces, cuando dicen que la gente está pidiendo esto, yo digo, la gente se expresó a través del voto y en el voto decidió rechazar esta propuesta extrema que perpetuaba para siempre, perpetuaba las AFP. Entonces, sí, claro, pero este es un contenido importante que fue relevante en la campaña por parte de la oposición, incluso sobre todo en la franja, o sea, en muchos aspectos. Entonces, fue un punto central. Entonces, respecto al tema de la separación del proyecto, yo entiendo esto se ha insistido mucho por Chile Vamos, que se separe el proyecto y se apruebe solamente la PGU y dejemos el tema de la AFP para el futuro. Yo creo que no, esto requiere una mirada, un abordaje integral y desde luego que nos encontramos con la misma contradicción. O sea, si queremos que se aumente el componente no contributivo, eso requiere también aumento de impuestos. Entonces, hasta ahora yo he visto solamente resistencia respecto al aumento de impuestos. Y yo no estoy acusando a nadie de estar articulando con la AFP, pero lo que sí digo es que los argumentos que ha expresado la presidenta de la AFP son claramente coincidentes, con lo que ha expresado Chile Vamos en la Comisión de Trabajo y en el debate público respecto a que ¿Qué quiere acá se decir está con legislando eso? rápido, cuando ha pasado. O sea, dos cosas, mire, la presidenta de la AFP ha dicho que se está legislando rápido, eso es falso, ya llevamos mucho tiempo y acá está claro que es así. Se está diciendo que hay un riesgo de estatización, más bien el peligro acá es un peligro de que los privados sigan controlando la seguridad social, creo que ese es el peligro. O sea, Y en tercer sí, lugar, le entiendo creo el que punto, pero usted está tratando de decir que la oposición, que la derecha está al servicio de los intereses de la industria, de las AFP, o sea, directamente está planteando que hay conversaciones tal vez internas para defender los intereses de la no, industria. yo no quiero hacer ningún tipo de especulación, yo creo que eso no corresponde, pero sí corresponde chequear, cerciorarse de ciertos hechos que son evidentes y objetivos. Y los hechos objetivos son que las palabras de la presidenta de las AFPs, bueno, encuentran mucho eco en los diputados de la oposición que dicen exactamente lo mismo. Entonces, a mí eso me llama la atención porque ciertamente significa un alineamiento de intereses. Entonces, eso no es algo negativo ni satánico, eso tiene que ver con una cosa objetiva. O sea, la política, el ABC de la política es la defensa de intereses. Nosotros estamos defendiendo los intereses de los jubilados. Bueno, hoy día nos hemos encontrado, lamentablemente, en el debate previsional que se están defendiendo con los mismos argumentos el interés de la industria. Y creo que en este debate también ha quedado bastante claro. O sea, creo que los peligros que está realizando la industria, o que ellos dicen que hay un peligro para la industria, eso se ha expresado también en este debate y eso a mí también me preocupa porque se deja de lado a la mayoría que hoy día está padeciendo este sistema. Ok, diputado, muchas gracias por la conversación. Diputada Osandón, también le quiero agradecer. No sé si quería responderle a lo que decía el diputado Cuello cuando planteaba sí, esto sobre la derecha y la esta oposición. cosa como todo el tiempo de la AFP, bueno, la verdad que yo aparte he tenido una sola reunión, ni siquiera me acuerdo bien exactamente lo que tratamos, hemos estudiado muy en profundidad esto, pero claramente tenemos un trabajo que hacer, recordar que la oposición en ese minuto, Sebastián Piñera también votó en contra de la idea de legislar ese proyecto. Yo creo que ojalá eso no pasara acá y llegáramos a un acuerdo, pero Ojalá así sea. efectivamente si uno es político responsable,
pero lo veo difícil, ojalá, pero si uno es político responsable tiene que estudiar muchísimo estos proyectos porque estos son cosas que pueden ser pan para hoy, hambre para mañana, e insisto, nosotros estamos muy interesados en aumentar las pensiones de los actuales jubilados, ojalá con una política pública, cualquiera sea, y sin perjudicar los futuros jubilados también, porque también sería una irresponsabilidad de parte de nosotros, que probablemente no vamos a estar en el mundo político, pero le vamos a dejar el problema a una generación. Bueno. Así que sigamos caminando en esto, pero tratemos de dejar estas cosas de la AFP, la nueva AFP, sobre todo que las personas cuando hicieron su retiro se dieron cuenta que la plata estaba. Es que tiene que ser parte de la discusión, claramente. Bueno. Y tiene que ser parte de la discusión. Okay. Y feliz por una AFP estatal, pero que sea competitiva con una AFP privada también, o como se le quiera llamar en este caso, administrador. Ok, les agradezco inversor, ambos inversor. Ok, les agradezco a ambos la conversación. Ojalá se pueda llegar a un acuerdo en materia de pensiones. En realidad, escuchándolos, no veo muchas esperanzas, la verdad, para ser franco, de que se pueda llegar a un acuerdo durante las próximas jornadas. Esperamos así sea, por todos nosotros, por los chilenos y chilenas.